Gloria al Señor. Damos al Señor la alabanza y el honor, toda honra por permitirnos estar aquí nuevamente con ustedes y alegrarnos juntos por tener la oportunidad de estudiar su palabra, de recibir sus enseñanzas, de tener siempre pan en nuestra mesa, y oremos para que el Señor realmente nos alimente con aquello que cada uno de nosotros necesitamos. Pidamos esa orientación al Señor. Padre que estás en los cielos, santificamos tu nombre y te pedimos en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestro Redentor, que en esta hora tú vengas por el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, y nos inspires a los que oyen, a los que están siendo oyentes, pero también inspires a aquel que está siendo el orador, el predicador. Señor, en el nombre de Jesús, que venga tu palabra sobre nosotros como lluvia, que las simientes de los cielos sean sembradas en nuestros corazones y cada uno demos el fruto esperado por ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. En Primera de Pedro, capítulo número 1, vamos a leer 3 versículos. Primera de Pedro, ahí estuvimos el domingo pasado estudiando sobre la fe, sobre cómo esas 3 etapas que se manifiestan a través de la fe. Mediante la fe, dice, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Estamos viendo que luego es sometida a prueba nuestra fe, y eso es durante toda nuestra vida. Y luego obteniendo el fin de vuestra fe, dice Pedro, que es la salvación de nuestras almas. Entonces, ahora veremos cómo fue que esa obra redentora se realizó a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es llamado el Salvador, su nombre, Jesús significa Salvador, pero Él principalmente es el Redentor, el que vino a rescatar nuestras almas del pecado. Y dice la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. El apóstol Pedro, de una forma muy preciosa, escribe estas 2 cartas, y en ellas hay un contenido muy rico en relación a Cristo como nuestro Redentor. Aquí en el verso 18 él está diciendo, sabiendo que fuisteis rescatados. Quiere decir que da por sentado que sus lectores ya tienen claro que ellos vivían una vida vana, como está diciendo aquí, rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y esa frase, vana manera de vivir, está refiriéndose a la vida de pecado, a la vida alejada de Dios, a los malos hábitos heredados por nuestros padres, y no está hablando únicamente a los judíos que se convirtieron, porque él dice aquí, en el verso número 2 del capítulo 1, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados. Está hablando a los expatriados en el verso 1, expatriados de la dispersión.
Está hablando de aquellos que salieron de Judea o de Israel, de Palestina. Y luego les dice en el verso número 11 y 12, del capítulo 2, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. O sea, está refiriendo específicamente a los dispersados, a los de la dispersión, o sea, judíos convertidos, pero que tuvieron que salir de su país. Nosotros también podemos considerarnos gente ya que no es parte de los gentiles, en el sentido de la vana manera de vivir, porque hemos abandonado esa vida de idolatría y de pecado, no por voluntad propia, sino por la intervención y por la iniciativa de Dios, que quiso salvarnos y rescatarnos igualmente que al pueblo judío. Entonces, aquí Él está dejando bien claro que tanto ellos como nosotros debemos de tener conciencia y nunca olvidarnos de eso, que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. A los padres judíos, padres gentiles, o en general a toda la humanidad que por nuestros padres Adán y Eva heredamos prácticamente esa vana manera de vivir debajo de pecado y debajo de la esclavitud del pecado. Pero obviamente también se refiere, cuando dice vana manera de vivir, a una vida sin propósito. O sea, vivir la vida solo por vivirla no tiene sentido. Vivir la vida sin Cristo no se encuentra. ¿Por qué razón estamos aquí? Nacimos exactamente para conocer al Señor. Nacimos para recibir la luz de los cielos, que es Él. Entonces, se está refiriendo otra vez, para concluir esa frase, vana manera de vivir, a la vida inútil, a la vida sin fruto, infructífera del pecado. Ahora, Él dice ahí que fuimos rescatados, y vamos a ver un poco mejor esa palabra, porque la palabra redención hoy en día tiene otra connotación, o sea, le damos otro sentido. Nosotros no necesitamos comprender el sentido de las Escrituras. Hoy en día para nosotros redención es más librarnos de deudas. Yo me he redimido de mis deudas, algo así, ¿verdad? O también podemos darle el sentido de volver a comprar algo que habíamos perdido. Eso es redimirlo, ¿verdad? El sentido. También es recobrar nuestra dignidad o posición. Yo me he redimido delante de mis enemigos, me he redimido de la dignidad de mi trabajo, de mi profesión. Es ese sentido que hoy en día las personas en general le dan a la palabra redención. Pero en las Escrituras tiene otra connotación. Y es esa la que nosotros tenemos que tener bien claro para que realmente seamos parte de aquellos que, sabiendo que fuisteis rescatados. Y esa palabra rescatados ahí en el griego es exactamente la palabra redimidos o rescatados. Es sinónimo, ¿verdad? Traducido de esa manera. Pero el sentido es, hemos sido redimidos. Y en la Biblia, redimir es librarnos del yugo de la esclavitud, como lo leemos en el libro de Éxodo, capítulo número 6 y verso número 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Dice, y os redimiré con brazo extendido, os libraré de la servidumbre. O sea, el sentido que se da de redención es librarnos de la esclavitud. No está hablando de la esclavitud como la institución que se originó en la vida humana casi desde el inicio de la humanidad,
sino está hablando de la esclavitud del pecado en la cual todos los seres humanos caímos. Es una esclavitud espiritual que es peor que la otra, ¿verdad? Porque es debajo de esa esclavitud, de la esclavitud como institución, estamos debajo de hombres, de un amo humano, debajo de la esclavitud del pecado, debajo de la esclavitud espiritual, estamos debajo de un amo, de un tirano espiritual que es Satanás. Y es de esa esclavitud que el Señor nos redimió, nos rescató. Ahora, no con cosas perecederas, dice, como dice aquí, no con cosas corruptibles, ¿verdad? Corruptibles o perecederas como oro y plata. O sea, está hablando que esa redención se realizó, se pagó un precio, pero no es un precio que se paga como aquí lo acostumbramos como seres humanos, de que compramos algo y lo hacemos propio, con moneda, con billetes, ¿sí? Hoy en día está ya de moda la moneda, las cédulas digitales, la moneda digital están a punto ya de instituirla en Europa, a punto de instituirla aquí en Brasil. O sea, ya se pretende dejar a un lado las monedas y los billetes para tener una moneda digital, tal vez a través del celular, a través de propiamente tarjetas de crédito donde todo ahí se realice. En fin, habrán diferentes medios, instrumentos para realizarlo. Estamos viviendo una época bastante difícil, sin duda, evidencia de los últimos tiempos que nosotros estamos viviendo. Pero aquí nos está diciendo entonces que no es con ese sistema humano de compra y venta que nosotros fuimos comprados, sino con la sangre preciosa de Cristo, dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, el precio con el cual fuimos comprados, redimidos, rescatados de esa esclavitud del pecado, fue a través de la preciosa sangre de Jesús, la cual tiene un valor eterno y un costo enorme, porque fue su vida la que Él tuvo que dar para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, nuestra manera de vivir infructífera y inútil. Entonces, la redención de nuestra alma fue realizada con valores que no eran de este mundo, ¿sí? Valores que son espirituales y que venían de los cielos, tal como leemos en Isaías capítulo 52. Ese verso es muy precioso, creo que vale la pena que ustedes abran sus Biblias ahí. Isaías 52 y el verso número 3. Dice, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, o sea, gratuitamente, por tanto sin dinero seréis rescatados. Qué interesante el verso. Y el verso 4, porque así dijo Jehová el Señor, tiene relación. Mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Lo cautivó sin razón. O sea, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque hubo una condición espiritual. El pueblo de Israel físicamente cayó en una esclavitud muy fuerte de parte de Faraón. Cuando habla del asirio está hablando propiamente en figura, hablando de Satanás, que es el verdadero Faraón de este Egipto espiritual que es el mundo, y él es el que hasta el día de hoy vive esclavizando a los hombres con el pecado. Los esclaviza con hábitos, con esa vana manera de vivir, que es una vida engañosa, porque los hace sentirse bien en un ambiente de pecado y de inmundicia y de placeres y de vicios, y no saben que son totalmente enlazados con sus garras, enlazados con sus mentiras,
y sus infamias solo para hacerlos más hijos del infierno. El Señor nos ha venido a rescatarnos de esa vana manera de vivir. Bendito sea el nombre del Señor, porque lo que Él ha hecho por nosotros no tenemos una idea realmente totalmente clara. Mi propósito este día es tratar de transmitir la belleza y el valor que tiene la sangre de Jesús, y cómo es, el título del mensaje es: padeció una sola vez. Padeció una sola vez. O sea, su sacrificio fue tan poderoso y fue totalmente aprobado y aceptado por Dios en los cielos, porque solo Él consiguió redimirnos del pecado a través de su sacrificio, del derramamiento de su sangre. En el Salmo 49, verso número 7, hay otro versículo que vale la pena que lo consideremos. Salmo 49 y verso 7. Ninguno de ellos, dice el 6, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Otra vez hablando de riquezas y de bienes. Los que confían en sus bienes, dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. O sea, no hay hombre alguno que por más dinero que tenga, por más bienes que posea, no podrá utilizarlos para rescatar espiritualmente. En el Antiguo Testamento sí existía la redención, el llamado Goel, que era el redentor, que podía pagar, si era el pariente cercano, por la vida de su hermano, y él esta vez había sido vendido como esclavo, o él se había vendido por necesidad para poder dar de sustento y provisión a su familia. Él podía llegar si tenía el dinero suficiente, o el propio esclavo podía pagar, pero eso era una transacción, llamémosle así, porque realmente era física, ¿verdad? O social, institucional, pero en ninguna manera nadie podrá dar el pago por la redención de su propia alma, ni cualquier hermano nuestro, cualquier persona rica de este mundo, billonario, podrá dar el rescate de nuestra alma, porque el alma tiene un valor inefable. Entonces, el Señor pagó el precio con su sangre preciosa, y Él, como hizo con el enemigo, como leemos en Éxodo 6:6, leímos que Él iba a rescatar al pueblo de Israel con grandes plagas. ¿Por qué dijo eso? Porque en ese rescate, en esa redención que Él aplicó, que en 1 Corintios dice que todo eso fue una figura para nosotros, a quienes han llegado los fines de los siglos. O sea, como un ejemplo. Entonces, esas 10 plagas fueron el juicio que cayó sobre ese pueblo que oprimió al pueblo de Israel. Y ellos fueron libertados de esa opresión y del enemigo. Bien dice la Escritura también, hablando de la venida del Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 4, verso 18, y dice, en la última parte de su ministerio, que Él fue ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y luego dice, y dar libertad a los cautivos. Esa acción de dar libertad a los cautivos es exactamente la redención que está hablando aquí Pedro. Es una parte importantísima del ministerio del Señor, y es una parte crucial para nuestro entendimiento, para que no sigamos nosotros sintiendo que hemos sido rescatados para vivir nuestra vida libre. Sí, hemos sido llamados a ser libres, pero no a vivir en libertinaje. No podemos vivir de una manera desordenada, como Pedro mismo dice aquí. Y si invocáis, en el verso 17 del capítulo 1 de Primera de Pedro, y si invocáis por Padre aquel a quien sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno,
conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y luego en capítulo 2, verso 1, dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El fin de nuestra fe es la salvación del alma, y la alma, como ya lo explicamos el domingo pasado, fue salva a través del sacrificio de Cristo. Ya nos fue imputada esa salvación y esa justificación. Sin embargo, durante toda nuestra peregrinación en esta tierra, también tendremos que luchar contra todos los deseos carnales que están siempre batallando, dice, o están en contra del alma para hacernos caer. Y ahí todavía es donde llegamos a experimentar ese tipo de problemas de la esclavitud, de la esclavitud de la carne, de la esclavitud del pecado, de los vicios de la carne. Y esa liberación ya se operó a través de Cristo, pero por eso es que es necesario que nosotros lo tengamos claro, para que cuando seamos tentados y venga el pecado sobre nosotros como aquel que nos asedia constantemente, nosotros sepamos cómo actuar y cómo andar en el temor del Señor, para que realmente experimentemos esa libertad. Como vino juicio sobre los opresores, así también en el momento cuando Cristo murió en la cruz, dice en Colosenses 2:15 que ahí estaba venciendo. Él venció a los principados y a las potestades y los expuso públicamente a vergüenza. O sea, el juicio de Dios cayó sobre Jesús, pero en ese momento que el juicio estaba cayendo sobre Cristo, para perdonar nuestros pecados, para pagar el precio para rescatarnos, también los enemigos estaban siendo juzgados. Y es exactamente la misma figura que se ve en el Antiguo Testamento cuando el Señor rescata a su pueblo. Entonces Cristo nos redimió porque Él pagó el precio de la esclavitud. Y también nos redimió de la maldición, porque dice la Escritura en Gálatas 3:13, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Y Él recibió la maldición que vino a través del pecado, Él la recibió sobre sí. O sea, ustedes pueden ver entonces todo lo que Jesús tuvo que pagar, todo lo que Él tuvo que cargar sobre Él para perdonarnos y rescatarnos de esa vana manera de vivir. O sea, él era un ser santo y puro, sin mancha, como dice aquí, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sin embargo, según la Escritura, vemos en 2 Corintios 5:21 que Él se hizo pecado por nosotros, ¿verdad? O sea, Él aceptó, la ira de Dios cayó sobre Él, y eso vamos a verlo un poco más claramente para que entendamos lo que realmente es la redención. Entonces Él aceptó el pecado sobre sí, porque Él tenía que identificarse con el pecador completamente, y el juicio de Dios cayó sobre Él, la maldición de Dios cayó sobre su vida, y también entonces dice la Escritura en la carta de Tito, antes del libro de Hebreos, ahí está, antes de Filemón, en Tito capítulo número 2 y verso 14 dice: quien se dio a sí mismo, nuestro Señor y Salvador, por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. O sea, el Señor nos rescató, Él pagó el precio para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso fue lo que hizo el Señor, y eso es lo que se aplica o se activa a través de la redención de Cristo. Él tomó un pueblo para sí. O sea, Él nos rescató de las garras del opresor,
del enemigo espiritual, pero ese pueblo que Él rescató, lo tomó para sí, lo santificó para sí. Eso significa que nosotros, por medio de la redención, ya no nos pertenecemos. ¿Entiende? Y eso es algo que nosotros tenemos que considerar. Somos salvos, fuimos perdonados, gloria a Dios. ¿Para qué? ¿Para vivir como nosotros queremos? De ninguna manera. Vamos a vivir a la luz de la presencia del Señor. ¿Sí? Porque es exactamente lo que habla la redención. Fuimos comprados por precio. El precio es la sangre de Jesús y ahora pertenecemos al Señor. Bien dice también la Escritura en el Salmo 130 y en el verso número 8, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Exactamente lo que leímos en Tito 2:14, que Él iba a redimirnos de toda iniquidad para ser un pueblo para sí, dice, santificado y puro. Entonces, esa sangre de Jesús tiene tal poder, por eso dice, yo quiero repetir el verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Entonces, el pueblo de Israel fue libertado físicamente. Ellos experimentaron la redención literal, física, redimido a través de la primera celebración de la Pascua. La primera Pascua celebrada fue exactamente en Egipto. Y fue a través de esa Pascua, o en ese día de la Pascua, que ellos salieron de Egipto. Israel fue redimido de Egipto y abandonó la casa de servidumbre. Así es llamada Egipto, la casa de servidumbre. Entonces, y fue también a través de que cada familia, según la orden, la instrucción divina, debía escoger un cordero para sacrificarlo. Y ese cordero debía morir, la sangre del cordero debía ser colocada en los dinteles de las puertas para que cuando el destructor pasara por ahí, pasara por encima al ver la sangre, porque esa sangre protegería a la familia y la rescataría, la redimiría, ¿verdad? Entonces ya sabía el destructor que esa familia pertenecía al Señor. Entonces, de la misma manera, nosotros también, a toda persona que toma a Cristo como el Cordero de Dios, como lo anunció Juan el Bautista, Juan 1:29, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nosotros tomamos a Cristo, lo aceptamos en el corazón, inmediatamente se aplica en nosotros esa acción que trajo el Cordero de Dios a través de la Pascua. O sea, Él murió también en la Pascua. ¿Por qué razón? Para dar a entender que en ese momento todos en el mundo que aceptan a Jesús y creen en Él salen de esa esclavitud espiritual. Ya no de una esclavitud de un Egipto natural, sino del Egipto espiritual, que es el mundo, que representa el mundo. Salimos de esa esclavitud para servir con libertad al Señor. Bendito sea su nombre. En Romanos capítulo número 3 y versículo 25, dice ahí, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Propiciación. Cristo fue puesto como propiciación. Por eso dice en el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es a través de la redención de Cristo. Y aquí estamos llegando a algo muy, muy importante. Nuestra redención no es temporal.
El pueblo de Israel fue sacado de Egipto, librado, redimido de la redención, pero ellos después, muchos años, fueron llevados cautivos otra vez para Babilonia. O sea, esa esclavitud como institución, digámoslo así, por el dominio de los imperios que habían en aquella época, se aplicó nuevamente debido al pecado del pueblo, ¿verdad? Eso significa que también espiritualmente, como cristianos, podemos tener la posibilidad de caer otra vez en esclavitud si nosotros no nos mantenemos aferrados a Jesús, el Salvador y el Redentor. Existe el peligro de cristianos vivir aún en vicios y en pecados constantes, esclavos a sus propios apetitos y deseos carnales, si no vivimos en el temor del Señor. Por eso es que nuestra redención no es temporal. La redención espiritual fue hecha y efectuada una sola vez, fue perfecta y para siempre aceptada por Dios como única. Es una redención eterna. Vamos a leer eso en Hebreos, capítulo número 5 y verso 9. Dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él obedeció y ahora para todos los que le obedecen, Él viene a ser autor de eterna salvación. Y en el capítulo 9 y verso número 12 de Hebreos dice, y no por sangre, 11 y 12, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, en los cielos, en el verdadero tabernáculo, habiendo obtenido, escuchen, eterna redención. Eterna redención. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros estamos alegres y agradecidos por el Salvador Jesús, ¿verdad? Por eso dice el ángel, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Sin embargo, Redentor tiene una connotación o un significado, podemos decir así, mayor que Salvador, porque Salvador es aquel que salva, pero el Redentor, Él rescata y compra con un precio muy alto. Nuestro Señor tiene esas dos acciones. Él es Salvador y Él es Redentor. Salvador por naturaleza, digámoslo así, ¿verdad? Y Redentor por su ministerio y por la acción que Él vino a ejecutar a favor de los hombres. Entonces, entendemos claramente que esa redención se realizó a través del derramamiento de su propia sangre. De ahí que la palabra redentor otra vez tiene mayor prominencia que el Salvador en sí. Mayor profundidad porque Él nos rescató de todos los aspectos. Nos compró. Eso implica que fuimos libres y ahora le pertenecemos. Salvar de los pecados es perdonar, pero rescatar es realmente comprarnos y hacernos de Él. Entonces, eso ahí debe realmente darnos una mayor proporción de entendimiento, si queremos hablarlo de esa manera, como lo leemos así en Primera de Corintios. Si ustedes me acompañan al capítulo número 6, Primera de Corintios 6, dice en el verso número 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el Espíritu, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Nuestros cuerpos, nuestra vida, ya no nos pertenece, le pertenece al Señor, porque fuimos
rescatados. Fuimos salvados, pero rescatados. Y dice, porque habéis sido comprados, verso 20, ahí está la redención. La redención requiere una compra. Dice, porque habéis sido comprados por precio. No precio de oro o de plata, de cosas perecibles o corruptibles, sino por la sangre de Cristo. Dice, por eso dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ay, Señor. Se dan cuenta que la redención está prácticamente revelando que tanto nuestro cuerpo como la parte espiritual de nuestro ser, alma y espíritu, ya no nos pertenecen. Antes le pertenecían al enemigo de nuestras almas que nos cautivó en pecado en el tiempo de nuestra ignorancia. Desde que Cristo nos rescató, ahora nos trajo para sí, haciendo de todos nosotros un pueblo santo, pero ahora ya no nos pertenecemos. Pertenecemos en cuerpo y alma al Señor. Bendito sea su nombre. En el capítulo número 7 de Primera de Corintios y en el verso 22 dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Si alguien era esclavo, hablando institucionalmente, como institución, aunque él continuara como esclavo, él ya era libre. Verdaderamente libre. Dice, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. O sea, si él nunca fue esclavo, o no era más esclavo, ahora es esclavo. ¿Por qué? Porque la redención implica una compra y una pertenencia. Ahora pertenecemos al Señor. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. No en el sentido únicamente de hacerse un esclavo a un amo humano, sino principalmente que los pecados de los seres humanos, que son fruto del tirano de nuestra alma, tomen control de nuestras vidas. El Señor nos ha llamado a una libertad completa. Entonces, llegando a esta parte, porque lo que yo quería hablar era sobre la redención, pero principalmente, y por eso lo dejamos de último, es que Cristo padeció, dice, una sola vez. Y eso lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo número 3, verso 17 y 18, es necesario que lo leamos, dice ahí, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y Cristo padeció haciendo el bien. Él nos dejó ejemplo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. O sea, a través de Él fuimos llevados a Dios y presentados puros y santificados y justificados y limpios. Bendito sea su nombre. Pero dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. En relación al Antiguo Testamento, los que venían y presentaban sus sacrificios tenían que presentarlos constantemente. Cada vez que pecaban y querían ser perdonados, pues presentaban sus sacrificios. Necesitaban un sacrificio constante, perenne, porque esos sacrificios solo eran una figura, un tipo del verdadero sacrificio que vendría, que es el de Cristo, que sería efectuado una única vez, porque ese sacrificio sería un sacrificio perfecto y eterno y aceptable y aprobado por Dios en su corazón para beneficio nuestro. Entonces, algo muy importante de entender es que esa sangre de Cristo, hablando propiamente del precio de la moneda espiritual que fue utilizada para comprarnos, la sangre de Cristo no compró los cielos. O sea, no compró el cielo para nosotros, para que podamos entrar al cielo. No.
Él no nos compró una entrada al cielo. No, la sangre de Cristo, como leímos ahí en 1 Corintios 7, nos compró a nosotros. Eso es importante. La sangre de Cristo nos compró a nosotros, no al cielo. ¿Qué quiere decir? O sea, en ninguna parte de la Escritura leemos que Cristo compró el cielo para nosotros. No. El cielo es el lugar espiritual donde está reservada nuestra herencia, según leemos en 1 de Pedro 1:4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. En los cielos es el lugar donde está reservada nuestra herencia incorruptible. Pero lo que el Señor hizo fue comprarnos. Y como leemos en el capítulo número 3 y verso 6 de Hechos, cuando aquel cojo de la puerta de la Hermosa les está pidiendo una limosna a Pedro y a Juan, Pedro le dice, míranos. Y le dice en el verso 6 del capítulo 3 de Hechos, no tengo plata ni oro. Recuerden que lo que está diciendo Pedro aquí es que no fuimos comprados con cosas corruptibles, perecibles, como oro y plata. Y él está diciendo, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, la riqueza espiritual. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y así sucedió. Entonces, este hombre cojo fue sanado y fue perdonado de sus pecados y entró al templo de Dios, como ya lo hemos visto, alabando y saltando y alegrándose delante del Señor por primera vez en su vida, porque el nombre de Jesús, la fe en el nombre de Jesús, que Cristo es la verdadera riqueza de los cielos, su sangre que lo representa a sí mismo, es la belleza y la riqueza de los cielos, lo redimió de su vana manera de vivir. Entonces, como dice en Isaías 52:3, ya lo leímos, hemos sido redimidos sin dinero, sin precio, sin dinero de este mundo, sin el precio de este mundo, porque nadie puede redimir a su hermano por los muchos bienes que tenga, sino es a través de la sangre de Jesús. Entonces, el poder y el valor que Dios dio al sacrificio de Cristo es algo sumamente maravilloso. Como hasta aquí en el libro de Hebreos, capítulo número 10, verso 10. En esa voluntad somos santificados, la voluntad de Cristo, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Él no va a estar siendo crucificado o muerto varias veces, no. Lo que sí está hablando es que aquellos que vituperan el sacrificio de Cristo, ya no habrá más sacrificio para ellos. Pero aquí dice, y verso 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, lo que está diciendo es que la obra fue concluida, la obra fue terminada. Con razón en la cruz Él dijo, consumado es, que significa se terminó, se concluyó, he cumplido mi misión. Por eso Él está sentado hablando de reposo y de la obra cumplida. Entonces nosotros tenemos que creer en esa obra. La santificación ha sido definitiva, la justificación, el perdón, la iniquidad ha sido eliminada por completo. Estamos fallando todavía porque estamos con esa naturaleza y estamos en esa lucha constante, pero el Señor nos está ya garantizando una gran victoria y una redención final si nosotros permanecemos fieles en el temor del Señor. Entonces padeció una vez por los pecados y no existe más sacrificios. No existe ninguna, digámoslo así, ninguna muerte de otra persona podrá realizar lo que Cristo hizo. Nada complació a Dios, sino únicamente el sacrificio de su Hijo. Fue el precio que Cristo pagó
por nuestra redención. Y podemos decir así, aún nuestro propio sufrimiento, por más extremo que pueda llegar a ser, nunca podrá pagar nuestro propio pecado. Entendamos. Y aquí estamos llegando al punto final del mensaje, pero también probablemente a la parte más importante que quiero expresarles. Por más que nosotros suframos en esta tierra, por más que un hombre sufra, como sufrió Job, como sufrió los grandes mártires de la historia de la iglesia primitiva o después de la iglesia primitiva, en aquellos circos romanos o en el tiempo de la Inquisición, nadie por su gran sufrimiento podrá pagar su propia redención o el precio de su salvación. Nunca podrá librarse de ese pecado. Y aquí vemos algo muy importante. Eso significa, escuchen esto con atención, que Cristo, cuando Él murió en la cruz, Él no murió como mártir. Él no fue un mártir. Hay una diferencia entre los mártires y la muerte de Cristo. Es totalmente diferente. No tiene ningún tipo de comparación, de similitud. Hay un libro que tal vez ustedes tienen, yo lo tengo, que es el libro de los mártires, escrito por John Fox. El escritor en ese libro narra una terrible muerte de uno de los mártires de la historia de la iglesia, y que él pues murió quemado por su fe en Cristo. Y según lo que se narra en ese libro y específicamente en esa historia de ese hombre de fe, de ese mártir, es que en cuanto él era quemado, sus piernas, la foguera, la hoguera estaba abajo, y en cuanto sus piernas, disculpen, esto es terrible, sus piernas se comenzaron a quemar primero, y luego el resto de su cuerpo comenzó a hacer una antorcha encendida, y prácticamente nada de su cuerpo era reconocible. Dice que alguien que estaba cerca de él oyó que salieron unas palabras de su boca de este mártir antes de morir. Estaba siendo quemado. ¿Se imaginan ustedes qué palabras expresaron sus labios antes de morir? Fueron las siguientes: Dulce Jesús. Ese mártir estaba siendo confortado por Jesús en medio de su sufrimiento. Su sufrimiento no lo salvaría. Su sufrimiento no fue diseñado, planeado para salvar al hombre. Pero Él estaba allí para consolarlo, para animarlo. Él estuvo allí en ese gran sufrimiento para que Él recibiera un poco de conforto y de alivio de sus terribles dolores. Él murió, este hombre, como mártir. Y Jesús estuvo a su lado, como Él siempre estuvo al lado y fortaleciendo a través de su espíritu a todos los que murieron creyendo en Él, defendiendo la fe. Y como Él dijo, y me seréis testigos, y esa palabra en el griego es mártir, ¿verdad? Vamos a sufrir, pero dice la Escritura que si sufrimos con Cristo, también reinaremos con Cristo. Antes de la gloria vienen los padecimientos. Ahora, Cristo no murió como mártir. En su muerte, pensemos un momento, Él no recibió el consuelo de su Padre. Él murió solo. Leemos en Mateo capítulo 27, verso 46, las palabras Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba solo en la cruz.
Él no murió como mártir. Él no tuvo el consuelo de su Padre. ¿Por qué razón? Porque Él murió como su muerte fue expiatoria, pues. Él era la expiación de nuestros pecados. Eso es totalmente diferente y más sublime y más profundo que morir como mártir. Él estaba recibiendo el juicio de Dios, la ira de Dios estaba cayendo sobre su vida. Dice la Escritura en el libro de Isaías, capítulo 53, aquel pasaje famoso sobre el Mesías, sobre el Redentor, dice en el verso número 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, pero fue Dios también que lo escondió, y nosotros también que menospreciamos su sacrificio, fue menospreciado y no lo estimamos. Y en Juan 8:29 leemos, y el Padre no me ha dejado solo, dice, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Sin embargo, en la cruz sí fue dejado solo, no porque Él no haya hecho lo que no le agrada, sino porque en la cruz Él recibió el pecado de todos nosotros. En la cruz Él se hizo pecado por nosotros. Él recibió la ira de Dios, la maldición de Dios. Por eso es que su muerte no es como mártir, sino es expiatoria, que significa una muerte sustitutiva. Él murió en lugar nuestro. Esta expiación es lo que tiene que ver con la redención de nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. En el verso número 4 al 6 de Isaías dice también, ciertamente llevó nuestras enfermedades. Todo eso estaba llevando en la cruz. Sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, y escuchen ahora, por herido de Dios y abatido. La ira de Dios. Por eso es que el Señor lo desamparó. Él estaba solo. No fue un mártir. Él fue nuestro Redentor. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. La sustitución, expiación, el castigo, escuchen, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Estaba recibiendo el castigo de Dios. Por eso es que todos podían pensar que, ¿quién es este hombre, verdad? Recibiendo ese juicio sobre su vida. Solo el soldado romano, aquel centurión que dijo, este verdaderamente es hijo de Dios por todo lo que estaba sucediendo, las tinieblas al mediodía, imagínense, y un terremoto, todo eso que estaba sucediendo era una evidencia natural. La propia tierra estaba gimiendo por la muerte de Jesús, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, ahí estaba evidente, su sufrimiento fue peor que cualquier mártir. Probablemente algunos mártires sufrieron cosas terribles, pero el sufrimiento que Cristo tuvo fue principalmente el sufrimiento espiritual. Por eso Él dijo, Padre, en tus manos entrego mi espíritu, porque su cuerpo fue martirizado, fue en el sentido de los golpes que Él recibió, de los latigazos. Eso, en ese sentido estoy dando esa parte de martirizado, no que Él haya sido mártir. Sin embargo, su cuerpo fue a la sepultura y su alma fue al Hades. Él fue al lugar que nos correspondía a nosotros como pecadores, y ahí Él pagó el precio final, y ahí Él rescatado, fue levantado por el poder de Dios, por el Padre que lo resucitó, por el Espíritu Santo,
Y Él mismo dice también, yo tengo poder para tomar mi vida, tengo poder para entregarla como para volverla a tomar. ¿Por qué? Porque hubo una obra única de Dios a través del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Entonces Él sufrió espiritualmente el mayor pesadelo, o la mayor pesadilla que cualquier ser humano podía experimentar, principalmente porque Él lo hizo como un ser santo. En el verso 9 vale la pena que lo repasemos ahí en el 53 de Isaías, verso número 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Al que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21, fue hecho pecado por nosotros. Entonces, Pedro dice, terminando aquí, en el 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Padre amado, queremos agradecerte por la obra maravillosa, por la obra profunda que realizaste a través de tu muerte, la redención de nuestra alma, el derramamiento de tu sangre, que fue el precio que pagaste para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, infructífera e inútil. Mas ahora estamos delante de tu presencia, salvos, perdonados y limpios, santificados, con la naturaleza tuya dentro de nosotros, porque el Espíritu Santo mora en nuestra vida. Y podemos decir en esta hora que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino hemos sido comprados por precio de la sangre de Jesús, y ahora en cuerpo y alma pertenecemos a ti. Señor, nosotros somos parte de tu herencia, como tú también eres nuestra propia herencia. Señor, en el nombre de Jesús nos humillamos delante de ti para confesar con todo el corazón, conciencia y todo, Señor, que entendemos en parte la redención. Creo que no somos capaces de comprenderla completamente, pero en parte sí, Señor, y queremos agradecerte por la obra que hiciste, por habernos perdonado, habernos librado de la esclavitud espiritual y traernos ahora para ser cada uno de nosotros esclavos de Jesucristo. Que así lo entendamos, Señor, para que nuestra voluntad sea rendida cada día delante de nuestro Amo Celestial, nuestro buen y Salvador y Redentor Jesucristo. Gracias, Padre, por esa obra maravillosa que fue preparada desde antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, que este mensaje pueda haber llegado a sus corazones como llegó al mío. Yo sé, yo tengo 45 años de estar predicando, pero durante todo este tiempo poder recordar y saber y mencionar estas verdades preciosas nos ayudan a mantenernos firmes en su camino. Que Dios los bendiga, que tengan una semana bendecida y esperemos que en breve podamos vernos físicamente. Un fuerte abrazo.